En esta charla profundizaremos en el primer capítulo de la carta de Pedro. ¿Cuáles son los temas que veremos? En primer lugar, el saludo de Pedro, que se dirige a todos los distintos pueblos y ciudades que iban a recibir esta carta. En segundo lugar, veremos el tema de la esperanza cristiana, cómo es la verdadera fuerza para superar los problemas que tienen que vivir. Después veremos la profundización y también cómo todas las profecías de los profetas se cumplen en el mensaje de salvación que está anunciando Pedro. Y por último, el tema de la santidad cristiana. El modo de responder a Dios es con una vida de santidad, especialmente viviendo la caridad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que han sido elegidos según la previsión de Dios Padre, y han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. A ustedes gracia y paz en abundancia. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, que es la salvación. Esta salvación ha sido el objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinaron sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo que estaba presente en ellos y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que le seguiría. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y ya que ustedes llaman Padre a aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos, para el bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Por su obediencia a la verdad, ustedes
se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios, viva y eterna, porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, la buena noticia. Comienza la carta con un saludo, una introducción, a donde San Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo. Y después dice que saluda a los que viven como extranjeros. No necesariamente habla de que se está dirigiendo a inmigrantes en el lugar a donde están, sino que habla de una situación que es muy propia del cristiano. El cristiano vive en exilio en este mundo. Y vuelve a repetir eso en el capítulo 2, versículo 11, cuando dice que yo los exhorto como a gente de paso y extranjeros. ¿Por qué dice esto? Porque es propio del cristiano estar en el mundo, pero no ser del mundo, estar de paso. No es su patria definitiva para el cristiano el mundo. De hecho, también los inmigrantes, lo propio de cuando uno inmigra a una tierra que no es la suya, trae también usos, costumbres y un estilo de vida que cuestionan la mentalidad de la gente común. Y esto también pasa en los cristianos. Los cristianos también traían un estilo de vida muy diferente al de los paganos y que cuestionaban muchísimo. Y por eso los persiguen, porque los cuestionaba, los ponía en evidencia del mal que hacían. También dice que se dirige a los que están dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, es una carta circular, a diferencia de las cartas de San Pablo que se dirigían a una comunidad específica. San Pedro hace como esta carta católica. De hecho se llaman estas cartas católicas porque son universales, no responden a necesidades de algunas comunidades específicas. Estaban hechas para que circulen por distintas comunidades. Y por eso tiene un carácter un poquito más universal, ¿no? Donde cualquier comunidad se podía sentir identificada con lo que decía. Les recuerda algo también muy importante, que han sido elegidos, el llamado que han recibido de Dios, de la elección, también de las gracias que han recibido, porque dicen que han sido santificados por el Espíritu, o sea, el Espíritu ha hecho su obra en ellos. Y por último, todo Dios lo hace para que podamos obedecer a Jesucristo, que esa es la gracia más grande, el poder vivir de la fe, el poder ser obediente a Dios. Y por último termina saludando con gracia y paz en abundancia. Este saludo refleja, por un lado, la gracia que es la vida de Dios en nosotros, les desea que vivan en Cristo, y de esa vivencia de vivir en Cristo, surge la paz. Que para un judío la paz era la bendición más grande, porque era un pueblo que vivía en guerra. Entonces la paz, de hecho, hasta ahora se saludan así, porque es la bendición más grande de estar en paz. Pero este saludo dice, para estar verdaderamente en paz, no tienen que estar las cosas por afuera bien, sino tiene que uno vivir muy unido a Dios. Y después dice en abundancia. Nos hace entender que tanto la gracia como la paz se puede crecer, es algo que continuamente uno puede seguir creciendo. Un segundo gran tema de esta carta es la esperanza. Como les decía, los cristianos tenían que pasar dificultades muy grandes, están pasando por muchas persecuciones por el mero hecho de ser cristianos. ¿Y cómo les responde San Pedro? ¿Cuál es el corazón de la respuesta? Está en el versículo 3. Dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo una esperanza viva. Nos dice que es a través de la resurrección
que tenemos una esperanza viva. Y esto es lo que proclama la Iglesia continuamente, cada domingo. Es la resurrección, la esperanza de los cristianos. ¿Por qué seguir creyendo en Dios cuando hay tanto malo, cuando nos rodea tantas cosas malas? En primer lugar, Dios no es el autor del mal, es el hombre que introdujo esta fuerza destructora en el mundo. Pero todavía, ¿cuál es la respuesta cristiana al mal? Y bueno, justamente, frente al mal y al sufrimiento, la gran buena noticia es la resurrección de Jesús. Nos habla de algo muy importante, que Dios no fue indiferente al mal y al sufrimiento, y por eso envió a su Hijo, para que su Hijo se enfrentara a todo mal, al pecado, al sufrimiento, y se enfrentó al mal. No se hizo el que no veía nada, sino que se enfrentó como en una lucha cuerpo a cuerpo, puso el cuerpo y lo venció muriendo en la cruz, pero sobre todo con la resurrección. Porque la resurrección es la proclamación de la victoria final de Dios. Ya no hay ningún impedimento, no hay nada que tenga de los males, ninguna tiene una palabra definitiva. La resurrección es la victoria final del bien, de la vida, del amor. Dios vence. Si Dios no hubiese hecho nada, bueno, sería muy distante y frío. Pero si Dios tomó todo el sufrimiento, sufrió lo peor, luchó y venció, entonces podemos tener una esperanza que el mal no existiría más en algún momento. Es un Dios que es digno de adoración, de alabanza. Esta proclamación nos hace decir y ver que a la larga el bien vencerá al mal, que la vida vencerá la muerte y que Dios vencerá el sufrimiento. Es verdad, es difícil explicar el mal, no podemos decir mucho por qué te pasa esto, por qué estás atravesando por esta situación difícil, pero sabemos que sus días están contados y esto es lo que proclama la Iglesia, porque con la resurrección de Jesús también nosotros resucitaremos, también nosotros viviremos en la gloria y hasta nuestro propio cuerpo resucitará. Y esto se deja ver en este tiempo también de la Iglesia, porque hay destellos de esta vida de resurrección. Cuando una persona se convierte, cuando una persona cambia de vida y viene un gozo grandísimo, cuando vemos prodigios, cuando vemos milagros en las comunidades, cuando oramos, cuando hay curaciones, son los frutos de este nuevo germen que ha introducido Jesucristo a través de la resurrección. Un tercer tema también es que fundamenta esto, especialmente San Pedro, en el Antiguo Testamento. Si uno se pone a ver del capítulo 1, del versículo 10 hasta el versículo 12, dice que este mensaje ha sido confirmado por los profetas. Es algo que los profetas ya habían profetizado esto. De hecho dice en el versículo 10, esta salvación ha sido objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas, que vaticinan sobre la gracia destinada a ustedes. O sea, esto que ya en el Antiguo Testamento se veía y ya habían estudiado, investigado y descubierto los profetas que iba a venir una vida eterna, que iba a venir alguien que iba a poner fin al mal, se cumplió en Jesucristo. Por eso, como dice en el versículo 11, también anunciaban anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que le seguiría. O sea, ellos anunciaban a través de sus profecías la muerte y la resurrección de Cristo, que es el fundamento de nuestra esperanza. Y por último, termina este capítulo hablándonos de cómo vivir en este mundo. Si Dios hizo todo esto por nosotros en la persona de Jesucristo, si hay esperanza, ¿cómo debemos vivir en este mundo? Y justamente
la gran llamada del cristiano es a vivir la santidad. Dice en el versículo 15 y 16, así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. San Pedro toma sobre todo una parte del libro del Levítico, que para los judíos era muy importante la santidad, pero la entendían como algo exterior, como que uno tenía que hacer algunos ritos, por ejemplo sacrificar algunos corderos o algo para poder purificarse y estar puros frente a Dios. Pero acá el caso es distinto. ¿Por qué? Porque el que nos santifica es el Hijo de Dios. Es Él que muriendo como Cordero de Dios nos purifica de todo mal. Y cuando vivimos en Él, podemos vivir una vida de santidad. Entonces, por eso nos exhorta también el apóstol a ser santos. ¿Por qué? Porque podemos ser santos en el Hijo de Dios. Y por eso dice, sean santos como yo soy santo. Y esto es importante porque el factor de cambio en este mundo, verdaderamente las personas que influencian, cambian naciones, familias, comunidades, son personas santas, personas que viven una vida de santidad. Por eso este es lo que nos invita el apóstol, a esculpir en nosotros una vida de santidad que no es otra que la vida de Cristo, que es vivir en Cristo y vivir como Él, por Cristo, con Cristo y como decimos nosotros. ¿Qué significa ser santo? Es ser totalmente de Dios, totalmente dedicado para Dios, totalmente usado para los propósitos de Dios, pertenecer a Dios, decir, Dios, tú eres mi todo, ¿no? Y que Dios pueda decir de ti, sos totalmente mío. Bueno, eso es ser santo y que se exprese en una vida vivida de ese modo. Y nos explica por qué ser santo también. Él nos recuerda todo lo que Dios hizo por nosotros, es el motivo de una vida de santidad. Y nos recuerda que también tenemos una identidad de santidad, de no olvidarnos quiénes somos, que tenemos una identidad que es eterna, y tenemos un valor que es eterno, y un destino que es eterno, porque como dice el versículo 14, somos hijos de un Padre que es eterno, y nos invita a vivir como hijos obedientes, como el Hijo de Dios. No hay nada más grande que esta identidad. Entonces vivir una vida de hijos de Dios es vivir una vida de santidad. ¿Cómo alcanzar la santidad? Acá hay varios como consejos que están un poco diseminados en esta lectura. La primera es mantenerse con el espíritu alerta, como dice el versículo 13. ¿Qué es esto? Es una persona que está preparada para la guerra, para la batalla, que puede venir algún enemigo, que sabe que vive en un campo de batalla y que si uno quiere perseguir una vida de santidad tendrá que luchar, por eso tendrá que estar atento. Entonces esta batalla no es una batalla exterior, a veces sí, pero sobre todo es una batalla en nuestros corazones, en nuestra mente. El enemigo siempre busca el punto más débil y ahí trata como la pared más débil del alma. Entonces, ¿qué nos dice San Pedro? Bueno, estar atento, alerta, porque por ahí puede venir la tentación. Entonces, tener todos los medios y todas las armas para que no pase. En segundo lugar, como dice el versículo 22, ámense sinceramente como hermanos. Un segundo medio también para buscar la santidad es amar a los otros como hermanos. Porque la santidad no se puede vivir sino en comunidad. No se puede ser santo sin la ayuda de otros. Necesitamos de los otros y necesitamos de comunidades para poder crecer en la santidad. Necesitamos compañeros de santidad, gente que realmente quiera lo mismo que nosotros. Y por eso
San Pedro nos pone con hermanos, nos dice de amar a hermanos, vivir en comunidades, este llamado. Y por último, como dice el versículo 13, pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Esto también es muy importante. Una vida de Dios, una vida de santidad, no se da sin la ayuda de Dios, no se da sin la gracia de Dios. Por eso nuestra esperanza está en la gracia, en lo que Dios hará, manifestará en Jesucristo. Él es el que nos puede hacer santos, es el que tiene el poder para transformarnos. Entonces, si bien nosotros nos ayudamos con ese espíritu alerta de combate, si bien también nosotros nos ayudamos viviendo en comunidad, la cosa más importante, el aspecto más importante para alcanzar una vida de santidad de Dios mismo, es que Él mismo me ayude a alcanzar esa cima de la santidad. Señor Jesús, también nosotros queremos agradecerte por la vida nueva que nos has regalado, porque vivimos en este mundo como peregrinos, en medio de un exilio. Tenemos una gran misión, llevarte a los demás. Queremos vivir de esta esperanza viva. Queremos ser hombres que vivan de la resurrección. Queremos también, Señor, responderte con una vida de santidad. Que verdaderamente seamos todo tuyo. Vivamos para ti. Que seamos personas dedicadas a ti. Vivir para los propósitos tuyos. Señor Jesús, ayúdanos en el combate a estar alertas, a darnos cuenta que sin ti no podemos hacer nada y a reconocer tu presencia en los hermanos. Gracias, Señor, gracias por este llamado. Ayúdanos a vivir en el mundo como cristianos.